Hola, buenas tardes. Estamos en la webinar sobre obligaciones específicas en el tratamiento de nóminas. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a todas por venir. Comentaros que desde el Departamento Jurídico de GRA contamos con un área de protección de datos y tecnologías de la información y la comunicación, que somos los encargados de realizar las webinars que estáis viendo que estamos ofreciendo en estos últimos tiempos y esperamos seguir ofreciéndolas. El objetivo de la formación va a ser tratar todos aquellos aspectos relacionados con el tratamiento de datos de las nóminas de los trabajadores. En principio, la normativa que vamos a referenciar es, por un lado, el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos y el decreto por el que se aprueba la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Es importante comentar que la protección de datos personales es un derecho fundamental. eh, no es cualquier ley, no es cualquier derecho. Es un derecho que, como ya estamos viendo, implica muchas obligaciones, implica también que otras normativas se vean afectadas y de ahí la importancia en el día a día del propio derecho, de los propios juristas, abogados, etcétera, que tratamos todos los días con este tema, que vemos cómo cada vez va afectando a más aspectos de la sociedad. Y vamos a ver primero qué datos se tratan en una relación laboral. Como sabréis, en las relaciones laborales se tratan datos de diferente tipología, datos identificativos y de contacto, datos curriculares, académicos, de vida laboral, incluso también la situación civil en un momento dado, económico y familiar para la retención del IRPF, los números de cuenta, la propia gestión dentro de lo que es el ámbito laboral, la vida laboral de esa persona, pues lo que son turnos, vacaciones, altas y bajas, etcétera. Los datos de fichaje también, el control horario y los datos de apto o no apto relativo a la prevención de riesgos laborales. Como vemos, en un momento dado de los trabajadores podemos tener muchos datos personales y tenemos que saber cómo debemos de tratarlos correctamente. ¿Las nóminas se consideran datos de carácter personal? Sí, las nóminas son datos de carácter personal, ya lo indicó así la propia Agencia Española de Protección de Datos, así como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el dictamen 4/2007 del grupo de trabajo de la propia comisión. Así que sí, son datos de carácter personal las nóminas. ¿Y la nómina es confidencial? Efectivamente, la nómina es un dato confidencial y debemos de aplicar las medidas de seguridad adecuadas para que esto sea así. Esto que parece así como muy abstracto, al final del recorrido son cosas de sentido común. Por ejemplo, tenemos una carpeta en el servidor donde se guardan las nóminas. Esa carpeta debería de estar cifrada o tener un usuario y una contraseña para acceder, o bien tener los accesos limitados solo a las personas que estén autorizadas a poder ver las nóminas y que todo el mundo no pueda verlas. Lo mismo con la nómina en papel, pues no nos dejemos la nómina por encima de la mesa, no la dejemos en la fotocopiadora, procuremos dejarla así. En un momento dado tiene que estar encima de la mesa, que esté boca abajo, para que nadie más pueda ver su contenido, etcétera. La base jurídica. La nueva normativa, una de las cosas que obliga es a buscar la legitimación para el tratamiento de datos. Es decir, si no tenemos una legitimación eh, eh, fehaciente para ese tratamiento de datos, no podemos tratarlos. Hay que identificar esa legitimación, cuál es, y comunicarla a los trabajadores. ¿Qué ocurre? Que la base jurídica para el tratamiento de los datos personales de los trabajadores va a ser siempre la ejecución de un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque podemos justificar ese tratamiento de diferentes formas, como por ejemplo mediante el consentimiento.
que es lo que de alguna manera se busca, ¿no? Que esa persona nos dé su consentimiento y que nosotros podamos hacer esos tratamientos con libertad. En el caso de los trabajadores, como se considera que hay una posición desigual del trabajador respecto del empleador, es decir, en este caso, entiende la agencia que hay un desequilibrio, por lo que si en un momento dado le preguntamos al trabajador si consiente a determinados tipos de tratamiento, nos va a decir que sí por miedo a ser despedido o a que haya algún tipo de consecuencia negativa contra él. Entonces, la legitimación va a ser siempre la ejecución de un contrato de trabajo y el consentimiento a priori no va a ser eh, considerado válido para el tratamiento de datos de trabajadores. Como decíamos, existe una obligación de informar a los trabajadores de qué se hace con sus datos personales dentro de lo que es la actividad de la empresa. Como hay una obligación, como veis, de informar a las personas trabajadoras de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso con un lenguaje claro y sencillo sobre el tratamiento de datos que se está llevando a cabo. ¿Y qué tenemos que informar exactamente? Primero vamos a identificar quién es el responsable del tratamiento, que en este caso será el empleador. En el caso de que el empleador cuente con un delegado de protección de datos, habrá que informarlo, habrá que identificar quién es y dar sus datos de contacto. Habrá que identificar las finalidades y la base jurídica. Es decir, habrá que decir con qué finalidades tratamos sus datos y la base jurídica que a priori va a ser siempre el contrato laboral. Hay que identificar las cesiones, normalmente suele ser a banco, seguridad social, hacienda, etcétera. Si se hacen transferencias internacionales de esos datos fuera del territorio de la Unión Europea, importante tener esto identificado. También detallar los plazos de conservación de esos datos. También tenemos que informarles sobre el ejercicio de los derechos que pueden realizar sobre sus propios datos. Y dicho esto, vamos a ver el tema del tiempo de conservación, que es una de esas cosas que saltan dudas. A priori nosotros recogemos los datos de un trabajador, los tratamos y cuando esa relación los tratamos para hacer las nóminas, altas, bajas, etcétera. Cuando finaliza esa relación con ese trabajador, tendremos una obligación de bloquear esos datos y conservarlos durante un tiempo porque pueden surgir en un momento dado algún tipo de reclamación, acción jurídica, etcétera. Lo habitual es guardarlas durante 4 años. Aún así, habría que ver exactamente uno a uno qué datos hay por si acaso hay algún tipo de dato que tengamos que guardar durante más tiempo, pero a priori como mínimo los vamos a guardar durante 4 años. Importante, la asesoría laboral respecto de lo que sería el responsable del tratamiento. Entramos en lo que sería el encargado del tratamiento. Caso práctico. Nosotros somos Supermercados Valencia SL. Supermercados Valencia SL contrata a Asesoría Pepe SL para que le confeccione las nóminas, contratos, etcétera. ¿Qué ocurre? Los datos de los trabajadores son nuestros, es decir, yo, Supermercados Valencia, recojo los datos de mis trabajadores y se los entrego a la asesoría laboral para que confeccione esas nóminas, altas, bajas, etcétera. El supermercado será el responsable del tratamiento que le encarga a un tercero que realice un tratamiento concreto, que en este caso es la confección de nóminas. Entre el responsable y el encargado, es decir, entre el supermercado y la asesoría, debe de formalizarse un contrato de encargado del tratamiento. Artículo 28 del reglamento. Estos contratos, hoy en día la mayoría de las empresas que tratan datos personales los tienen ya muy trillados, saben lo que es, pero es muy importante que se formalicen de forma correcta y que se tenga controlados a todos estos proveedores que en un momento dado pueden acceder a datos. En este caso que estamos hablando de nóminas, pues hablamos de la asesoría laboral. Derechos del trabajador. Tenemos que tener en cuenta que por un lado el trabajador tiene derecho a solicitar sus derechos, valga la redundancia,
como titular de esos datos. Tiene derecho a acceder, a rectificar, a suprimir, a limitar el tratamiento de sus datos personales. Otro derecho que tienen es a que se implementen por parte del empleador las medidas técnicas y organizativas oportunas para que la información de la nómina se mantenga siempre de forma confidencial. Y finalmente, el trabajador tiene derecho a elegir por qué medio quiere recibir sus nóminas. Por tanto, el empleador va a tener que ofrecer siempre una forma en la que el trabajador pueda recoger su nómina en papel. No lo digo yo, lo dice la norma. Vamos a ver ahora un protocolo estándar de envío de nóminas. Esto de los protocolos, ¿de dónde nace, de dónde viene, para qué sirve? Porque estamos hablando de ello. Os comento. Dentro de lo que es la implantación de la normativa de protección de datos dentro de las organizaciones, en este caso vamos a hablar de empresas para entendernos, para simplificarlo, se habla de las obligaciones, de los principios, de las cláusulas, de los contratos, de las medidas técnicas, de un montón de cosas, pero después todo eso tenemos que concretarlo en la práctica. ¿Cómo concretamos en la práctica ese cumplimiento? ¿Cómo lo implementamos en la práctica en nuestra empresa? Las formas en las que se tiene que grabar, atender, borrar, bloquear todos esos datos personales. Para ello, lo que hacemos es establecer protocolos o políticas, llamadlo como prefiráis. En este caso práctico. Yo, persona responsable de recursos humanos, tengo que enviar las nóminas a mis trabajadores. Esta persona responsable de recursos humanos se plantea la nómina es un dato de carácter personal. Además, tenemos la obligación sobre la nómina de implementar las medidas técnicas y organizativas para que esta información sea confidencial. ¿Cómo lo hago? Para no incurrir en ningún tipo de falta, ¿no? a la propia normativa. Establecemos un protocolo. Vamos a ver cómo se hace un protocolo en la práctica. En primer lugar, lo que hacemos es un análisis jurídico. Buceamos en las diferentes normas que puedan en un momento dado afectar a este tratamiento, además del propio reglamento y de la propia ley orgánica de protección de datos española. En este caso tendríamos que ver, por ejemplo, también lo que indica el propio Estatuto de los Trabajadores o si hay alguna sentencia, jurisprudencia, etcétera, que pueda afectar a este tratamiento. Por resumiroslo, después del análisis jurídico, lo que vemos es que efectivamente tenemos como mínimo la obligación de dar la opción a los trabajadores de recoger su nómina en papel. Conclusión. Otorgar el consentimiento expreso no es suficiente para cumplir con la protección de datos. Es decir, yo no puedo decirle a mi trabajador, oye, te voy a enviar la nómina por correo electrónico y ya está. Y me das el consentimiento y hemos terminado. No, no podemos hacerlo así. Entonces, para enviar las nóminas por correo electrónico, o bien lo típico que te dan un usuario y una contraseña y tú entras en la plataforma y te descargas la nómina. Para hacerlo bien, disculpa, perdón, será necesario facilitar como alternativa un modo para poder recibirla en papel. Hemos visto el análisis jurídico, hemos visto la conclusión y vamos a ver las medidas técnicas y las medidas organizativas a aplicar. En este caso, medidas técnicas. La información se almacena en una nube de Microsoft, en un sistema SaaS confeccionado para toda la empresa. Es una descripción del sistema técnico que se ha elegido en este protocolo. En este protocolo estamos describiendo la fórmula en la que una persona responsable, normalmente el responsable de recursos humanos, sube esas nóminas a una plataforma y desde esa plataforma los trabajadores pueden acceder y descargar sus propias nóminas. Entonces tenemos 3 tipos de acceso a esa plataforma. El acceso total, que lo tendrá tanto el informático, para entendernos, la persona de gestión o de mantenimiento informático encargada, que normalmente suelen tener acceso a todo. El propietario, que normalmente será gerencia o dirección de recursos humanos, y el acceso limitado, que es el que se va a dar a cada uno de los trabajadores mediante un canal privado con usuario y contraseña,
Serían esos 3 tipos de acceso los que tendríamos conforme a las medidas técnicas. Medidas organizativas, importantísimo. Parece que hemos puesto el antivirus, hemos puesto el firewall, hemos cifrado en la comunicación y ya está. No, no, no. La mayoría de problemas de sanciones, de hecho, no vienen por medidas técnicas, vienen por medidas organizativas. ¿Por qué? Porque sí, hemos recibido un correo en el que nos dicen cómo tenemos que hacer esto, pero luego vamos con prisas, pero no, pero sí. Y al final los errores son humanos. De ahí la importancia de los protocolos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en estas medidas organizativas? Uno, vamos a tener que entregar a todos los trabajadores documento informándoles del método por el que van a recibir sus nóminas. Uno. Dos, los nuevos trabajadores van a recibir también ese documento. No solamente los que tenemos ya, sino los nuevos recibirán también ese documento que veremos ahora al final. El servicio informático va a ser el que va a tener que crear y gestionar el acceso a la propia plataforma, tanto los accesos totales como los accesos limitados. Será la persona responsable de administración o de finanzas, conforme se quiera organizar a nivel interno la empresa, la que se encargará de subir esas nóminas a cada uno de los accesos limitados para que posteriormente los trabajadores se la puedan descargar. Importante también, vamos a implementar una sistemática como es esta, por el que estamos viendo como ejemplo de una plataforma desde la que se pueden descargar los trabajadores sus nóminas, no podemos lanzarla así alegremente. Es decir, hay que hacer primero una serie de pruebas. No sea que al final le demos acceso a alguien que pueda acceder y ver la nómina de un compañero que no tiene por qué enterarse. Entonces, antes de implementar al 100% este tipo de protocolos, en este caso el acceso a esa plataforma, hay que hacer pruebas y además revisarse este funcionamiento, porque hoy puede funcionar y por lo que sea, dentro de 3 meses tenemos un problema técnico y deja de funcionar. Igual no nos hemos dado ni cuenta de que no está funcionando bien y está la gente recibiendo accesos a nóminas que no son las que corresponden. Por lo que además de hacer una prueba antes de implementarlo, se recomendaría en este protocolo que como mínimo semestralmente, es decir, 2 veces al año, hiciéramos pruebas para confirmar que este sistema está funcionando correctamente. Vemos aquí lo que sería un ejemplo del protocolo de envío de nóminas respecto de lo que sería el anexo. A la cláusula informativa para los trabajadores, en el que les indicamos que efectivamente, de ahora en adelante, Supermercados Valencia y para mayor comodidad de los trabajadores va a implementar una fórmula para hacerla de llegar las nóminas mediante usuario y contraseña, patatín, patatán. Y si os fijáis, al final tenemos 2 casillas a elegir. La primera, mediante el acceso a espacio privado para poder descargar, y la segunda, solicito que se me entregue la nómina en papel. Prácticamente hoy en día casi nadie quiere la nómina en papel, todo el mundo quiere su correo electrónico o su usuario y contraseña para una plataforma, pero hay gente que quiere aún el papel y tenemos que atender estas demandas también. Y este pues, sería un ejemplo de este anexo. Esto os lo haremos llegar por correo electrónico, esta presentación, para que la tengáis también todos. Poco me queda por añadir, más allá de que la protección de datos personales y los recursos humanos y las relaciones laborales, cuando casan, las carga el diablo, en el sentido que se tratan muchos datos personales, es un tipo de tratamiento que es crítico, es muy sensible y hay que tener muy en cuenta las obligaciones y la responsabilidad que tiene los responsables de recursos humanos. Aquí, pues nada, os ponemos también, si queréis contactar con nosotros, cómo podéis hacerlo. Y tenemos aquí también un link a material de consulta recomendado, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos. En su momento, en mayo de 2022, publicó una guía de lo que sería la protección de datos en las relaciones laborales, que os remitiremos en un correo también para que lo tengáis junto con el vídeo y la presentación que hemos visto. Eh, Poco más que añadir. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta, cualquier duda que podáis tener sobre estos temas. Muchas gracias y buenas tardes.